Debemos tener en cuenta la evolución de la guerra en el contexto europeo. Durante la Guerra de los 100 años se aprecia claramente cómo el ejército francés, de base feudal, empieza a mostrar signos de anquilosamiento. Los ejércitos plenamente feudales como el francés se basaban principalmente en la caballería pesada que carecía de continuidad, disciplina y coordinación frente al ejército inglés, donde el rey reclutaba tropas mediante contratos y soldadas, lo que daba mayor profesionalización que el servicio feudal limitado. El ejército inglés, compuesto por infantería pesada que contaba con alabardas y arqueros de tiro largo protegidos por estacas que eran capaces de frenar las cargas de caballería francesas. Los ejércitos feudales solo se podían utilizar durante cortos periodos de tiempo, por lo que para un conflicto prolongado, ambos se vieron obligados a recurrir a mercenarios para disponer de tropas permanentemente. Suiza era un territorio pobre de alta montaña que disponía de poca caballería para enfrentarse a la caballería austríaca. La respuesta fue resucitar las formaciones de falange macedónica, creando formaciones cerradas de infantes armados con picas de unos 5,5 metros. El modelo empezó a resultar exitoso con batallas como la de Sempach en el 1386, donde los suizos derrotaron a la caballería austríaca, y la batalla de Nancy en el 1477, donde los suizos destruyen al ejército de Carlos el Temerario de Borgoña. Pronto los suizos se empezaron a hacer famosos como mercenarios, participando en guerras como la de los 100 años. Los reyes católicos transformaron un ejército feudal heterogéneo en el embrión del ejército moderno español, con tropas permanentes, preeminencia de la infantería organizada que culminará más tarde con la formación de los tercios, uso intensivo de artillería, un sistema logístico y administrativo sólido y un mando centralizado en la corona. Durante las campañas de la Guerra de Granada se empezó a realizar una planificación sistemática. En 1493 se fundan las Guardas de Castilla, primera fuerza permanente compuestas por 2.500 hombres en 25 compañías. En las guerras de Italia la infantería llega a ser el 88% del ejército expedicionario. En 1497 se introduce de la pica y se organizan en tercios especializados que serán el origen de la infantería española moderna. Se empezó a realizar un empleo masivo de artillería en Granada, contando con más de 180 piezas. Creación de fábricas de pólvora y cañones, se impulsó a nuevas fortificaciones adaptadas al fuego artillero como los baluartes, murallas con cubos, defensas rasantes, se crean servicios auxiliares y logísticos. Creación de hospitales de campaña e innovaciones para el abastecimiento. En el 1496 se establece una administración militar moderna y un censo de población armada para reclutamiento. La ordenanza del 1503 suprime la autonomía de contingentes señoriales y concejiles, el ejército queda unificado bajo mando real. El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, supo ver que la eficacia en el campo de batalla no dependía solo de la fuerza bruta, sino de la movilidad de las tropas y del aprovechamiento inteligente del terreno. Su concepción táctica marcó un punto de inflexión y abrió el camino hacia los ejércitos modernos de la Edad Moderna. Frente a los enormes cuadros de piqueros suizos, los célebres esquízaros, y frente a la poderosa caballería pesada representada por los gendarmes franceses, el nuevo modelo hispano combinaba potencia de fuego y capacidad de maniobra. El resultado fue contundente en la batalla de Bicoca en el 1522 y en la batalla de Pavía en el 1525 se certificó el declive definitivo tanto de las tradicionales cargas de caballería pesada como de las formaciones cerradas de picas que contaban con una reducida articulación táctica con otros tipos de unidades. Aunque se le atribuye la creación de los tercios al gran capitán, y si bien es cierto que sentó las bases para su creación, tenemos que esperar a las ordenanzas de Génova de 1536, donde nos encontramos por vez primera con la palabra tercio, estableciendo un paralelismo a la inversa respecto a evolución histórica. Las formaciones cerradas de piqueros suizos adolecían de los mismos problemas tácticos que los ejércitos helenísticos durante su última etapa.
Es decir, se centraron en exceso en las formaciones de falanges que, a diferencia de los ejércitos de Alejandro Magno, no contaban de forma consistente con una articulación táctica de otros tipos de tropas como los honderos o los hispaspistas, que eran una infantería semipesada. Los tercios, que se articulaban mediante piqueros que eran apoyados por rodeleros y unidades de disparo que contaban con el apoyo de artillería y caballería pesada, salvando los anacronismos, recobraron la articulación táctica de los ejércitos de Filipo y Alejandro Magno. La combinación del desarrollo de un capitalismo mercantilista, las monarquías autoritarias con mayor capacidad fiscal, la preeminencia de soldados a pie más económicos y la expansión en América que permitió ampliar los límites ecológicos y de recursos a los que se enfrentaba Europa, permitieron transicionar de los ejércitos feudales con apenas unos miles de soldados hacia un aumento drástico en el número de efectivos de los ejércitos modernos europeos, y especialmente de España. Entre el 1536 al 1537. El emperador Carlos V movilizó 60.000 hombres solo en Lombardía, y la invasión de la Provenza francesa. En el 1152, asaltado en todos los frentes al mismo tiempo en Italia, Alemania, los Países Bajos, España. En el Atlántico y el Mediterráneo, Carlos V reclutó 109.000 hombres en Alemania y los Países Bajos, junto a 24.000 más en Lombardía, y aún más en Sicilia, Nápoles y España. El emperador debió de tener a sus órdenes, y en consecuencia a su costera, unos 150.000 hombres. Esta tendencia continuó. En el 1574 solo el ejército español de Flandes contaba con 86.000 hombres. Mientras que apenas medio siglo más tarde Felipe IV podía afirmar orgullosamente que las fuerzas armadas a sus órdenes en el 1625 eran de no menos de 300.000 hombres frente a los 50.000 de las Provincias Unidas y 150.000 de Francia. En todos estos ejércitos, el verdadero aumento de efectivos se produjo en la infantería, sobre todo entre los piqueros. De entre todas las tropas imperiales destacaban los castellanos por su arrojo y profesionalidad. Algunas de sus acciones más heroicas fueron la batalla de Empel en 1585, donde el tercio llevaba 7 días resistiendo los ataques neerlandeses. Agotándose las provisiones y desvaneciéndose toda esperanza, un soldado que estaba cavando trincheras encontró una tabla que parecía recién pintada con una imagen de la Inmaculada Concepción, interpretado como un milagro. Realzó la moral de la tropa y contra todo pronóstico consiguieron vencer a los rebeldes neerlandeses. El sitio de Castelnuovo en el 1539, donde el tercio de Sarmiento formado por unos 3.500 soldados resistieron durante semanas hasta su muerte el asedio de un ejército otomano formado por 50.000 soldados, costándole tomar la plaza unas 20.000 bajas. La significativa reducción de la participación castellana en la composición de los tercios desde la década de 1630 se hizo notar en la capacidad militar imperial. En definitiva, los reyes católicos, apoyándose en personas brillantes como Fernández de Córdoba, el conde de Tendilla y Pedro Navarro, crearon la primera organización militar moderna de la monarquía hispánica. El ejército español se convierte en referente europeo por el protagonismo de la infantería, mediante el uso integrado de picas, espadachines, arcabuces, mosquetes, artillería, apoyándose con la caballería, y que contaba con cuerpos auxiliares, una administración y logística sólida que permitieron a los ejércitos españoles ser hegemónicos durante casi un siglo y medio.